Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Yo estoy hoy súper feliz porque ha retornado justamente a Caja Verde, al que le dimos la llave para que cuando haya actualización en el tema que nos habló en ese momento, pues retorne. Justamente pues ha cumplido su palabra y estoy con Héctor Romero, gerontólogo. Bienvenido nuevamente a la Caja Verde. Muchísimas gracias por la invitación y a su público, además, por nuevamente traernos a su programa. Bueno, justamente hablar del centro Vivir Más, centro gerontológico, y para embarcarnos un poco más del tema, y muchas cosas han variado en todo este tiempo, yo creo que es importante, Héctor, que hablemos sobre el tema de la discriminación por edad. ¿Qué tanto eso se vive en República Dominicana y cuáles son también las estadísticas que ustedes manejan a nivel general de cómo eso se comporta en la región? Mire, la discriminación por edad o el edadismo, como está estipulado a través de las Naciones Unidas, es un tema grave en República Dominicana. Y eso lo vemos en diferentes escenarios. Por ejemplo, el escenario laboral es uno de los escenarios donde más fuerte y más vemos todo el tema de la discriminación por edad. Estamos en un país en el cual a las personas después de 40, 45 años es difícil que sean contratadas en un empleo, en una empresa, en una institución, e incluso se llega, como yo digo, al absurdo que hay academias, instituciones, universidades que no emplean como empleado de carrera a personas que tengan más de 45 años, que lo que hacen es que la contratan, pero nunca forman parte de ser unos empleados ya de carrera. Pero qué contradictorio, Héctor, se escucha, porque estamos hablando 40, 45 años, donde tú tienes tu cúspide de bienestar quizás, de desarrollo profesional, Así de es. desarrollo con tu familia, y que en esa edad donde todo debería estar como que alineado y en bienestar, te digan, no, yo no te voy a contratar por tu edad. Así mismo es. De hecho, hubo una de estas instituciones que se dio toda una discusión a lo interno y movieron de 45 a 50 años Cinco la edad, añitos. 5 añitos, cuando se sabe que un profesional, cada vez que pasan los años, si se mantiene en el ejercicio de su Claro, carrera, en la va actualización. afianzando el conocimiento, ¿verdad? Y es un profesional que puede aportar mucho más a la sociedad, sobre todo si es desde el ámbito de la academia. Pero volviendo nuevamente al tema laboral, es muy penoso. Es muy penoso que no se contraten personas después de los 45 años en nuestro país. Pero también es penoso que no haya todavía en nuestro país sistemas que permitan que personas que se jubilan y que todavía tienen todo el vigor de la vida, porque por ley las personas pueden jubilarse a partir de los 65 años, ¿verdad? Según la ley se han acumulado una cantidad de cuotas para hacerlo, pero a los 65 años vemos que hoy un hombre o una mujer, un ciudadano o una ciudadana de nuestro país puede ser todavía una persona llena de vida, es decir, Claro, y súper no, y productiva. súper productiva, exactamente. Entonces, no hay todavía mecanismos como existen en otros países en los cuales esas personas que se jubilan se mantienen todavía ofreciéndole a la sociedad, ¿verdad? Ya sea de manera voluntaria, ya sea en trabajo de media jornada, ¿verdad? De lo que se trata es de que puedan seguir activos, ¿verdad? Que es incluso uno de los pilares de vivir más la actividad. Y estas sociedades más avanzadas y otras sociedades inclusive muy cercanas a la nuestra en América Latina, sí han podido integrar a esos adultos mayores a ese quehacer, ¿verdad? A esa dinámica social en la cual le permite a ellos seguir sintiéndose parte de la sociedad, seguir sintiéndose útil a la sociedad. Entonces, es uno de los grandes retos realmente que tenemos
como sociedad en República Dominicana. Eso hablando de este tipo de discriminación, claro. Pero hay otro tipo de discriminaciones que se dan mucho en la sociedad dominicana a nivel de lo que son los adultos mayores. Por ejemplo, está todo el tema de la negligencia, es decir, cuando tenemos adultos mayores con ya edades avanzadas, 80 y pico de años, ¿verdad? Que muchas veces incluso tienen algún nivel de dependencia, ¿verdad? Vemos que hay niveles también de negligencia muy altos, es decir, no se le atiende como se le debe de atender, ¿verdad? Son segregados muchas veces a una habitación de la casa. Está además todo el tema de la discriminación que se da a nivel de lo que es el patrimonio. Hombres y mujeres que echaron a andar una familia completa y de repente en el momento de la tercera edad, en el momento de cierta vulnerabilidad, porque desarrollan algún nivel de dependencia, vemos cómo son desposeídos prácticamente de sus bienes por algunos de sus seres más cercanos, llámese hijos e hijas. Esa parte ahí, para hacer un detenimiento, va más anclado a lo cultural en la parte de Latinoamérica, a despojar de sus bienes a ese adulto mayor que cuando estaba en su apogeo productivo fue incluso la cabeza central de esa familia o la columna vertebral quien echó a todo el mundo adelante. Realmente no es un tema que va ligado a la cultura, okay, porque lo vemos también en otros países de otras latitudes, de otros continentes, ¿verdad? Va más bien ligado a todo el tema de que los estados y las sociedades hagan conciencia, hagan campaña incluso para que se preserve la dignidad en esta etapa de la vida, ¿verdad? Y por tanto vemos que en sociedades más avanzadas incluso está penalizado, incluso por tema de negligencia, no darle el seguimiento debido a un padre o a una madre, que sabemos también, por otro lado, que hay padres, sobre todo en el caso de nosotros los hombres, por toda esta sociedad patriarcal y machista, que hace que no cumplan, ¿verdad?, con sus roles, y después hay hijos e hijas que se le hace difícil entonces poder sostener y ayudar a ese padre o a esa madre. Pero todo eso se evita si la sociedad tiene de manera organizada lo que son los sistemas de pensiones, lo que son los sistemas de cuidado y atención con calidad y de manera profesional de los adultos mayores. Entonces ahí estamos hablando ya de una responsabilidad de Estado, de políticas públicas también que vayan orientado a ese bienestar de ese adulto mayor. Así mismo es una responsabilidad compartida entre Estado, entre la sociedad como tal y las familias. Es decir, si bien es cierto lo que acabo de decir, hay también familias que, como uno dice, que uno tiene que quitarse el sombrero. Claro. Y en Vivir Más, por ejemplo, a diario vemos esta experiencia de familias que se desviven por su adulto mayor, que van a verlo todos los días, que hacen lo imposible porque su adulto mayor esté bien. Pero hemos visto también otras familias que, con tal de quedarse con la pensión de esa madre, son capaces entonces de tenerla en condiciones realmente no humanas, o con tal de quedarse con la casa o en la casa, ¿verdad?, van y la desalojan. Yo incluso utilizo ese término, es decir, adultos mayores que son desalojados de su casa, de su propia casa. ¿Por qué? Porque llega el hijo o la hija con su mujer, con sus 3 hijos, y al adulto mayor entonces le dan la habitación a veces del servicio o la habitación más pequeña, ¿verdad? Imagino las crudas realidades que tienes que ver en tu centro y cosas que
que para muchas personas pues quizá son lejanas o se ven hasta de película, pero debe dolerle en el alma ver ese tipo de cosas que están pasando y quizás no tan lejano como uno quisiese que fuesen. Así mismo es. En el caso nuestro de Vivir Más, le puedo decir que no estamos expuestos mucho a este tipo de temas porque quien va a nuestro centro es normalmente ya un público y una persona con cierto nivel de conciencia que anda, por el contrario, buscándole calidad de vida a su padre o a su madre, o que está tratando de resolver un drama familiar, porque déjenme decirle que cuando hay un adulto mayor en el seno de una familia con una condición de demencia cualquiera, tipo Alzheimer, tipo una demencia vascular, tipo una demencia de cuerpo de Lewy, se convierte realmente en un tormento para la familia y es un elemento en el cual ese adulto mayor, sin quererlo, ¿verdad?, de una u otra manera, trastorna la dinámica de esa familia. Entonces se acercan a nuestro centro buscando ese espacio seguro en el cual su adulto mayor pueda seguir teniendo calidad de vida, pueda seguir de una u otra manera disfrutando de lo que es la vida con actividades dirigidas por profesionales desde las diferentes áreas, ¿verdad? Y ellos en su casa poder también tener la tranquilidad, ¿verdad?, de no tener una persona con una demencia que normalmente puede, claro, afecta al cuidador también. Afecta al cuidador también, y aún tengan incluso enfermeras en la casa, es un drama, porque un adulto mayor que, por ejemplo, está pasando por un síndrome confusional agudo o que tiene una demencia tipo Alzheimer en estadio 2, es un adulto mayor que va a tener problemas, por ejemplo, con dormir, por tanto se va a despertar a cualquier hora, va a deambular también en la casa, ¿verdad? Los espacios con los jóvenes ya no se entienden, ¿verdad? Mientras ese adulto mayor puede querer tener un espacio de más silencio, los jóvenes pueden querer tener un espacio de más bulla, es decir, son temas que realmente cuando llegan a nuestro centro encuentran esa solución. Vamos a abundar más adelante de qué se puede encontrar en el centro y también para que la gente entienda y cambie de percepción sobre los centros. Pero hablando un poquito ya del ser humano, que somos somos unos seres biopsicosociales, de cómo ese pasar del tiempo, de cómo ese dejar de hacer afecta al individuo. Pero me acaban de hacer seña que será después de la pausa, Héctor. Muchas Volvemos gracias. en breve. ¿Sabías que los adultos mayores son más felices? El proceso de envejecimiento es universal, pero la forma en que cada ser vivo lo experimenta puede variar significativamente. Un dato interesante es que algunos animales prácticamente no envejecen como los humanos. La medusa, conocida como medusa inmortal, es capaz de revertir su ciclo de vida y regresar a su etapa juvenil en condiciones desfavorables, evitando la muerte y permitiéndole potencialmente vivir indefinidamente. Este fenómeno de rejuvenecimiento ha intrigado a los científicos y es objeto de estudio para comprender mejor los procesos biológicos del envejecimiento en diferentes especies. Además, un estudio realizado por el Centro de Investigación de Envejecimiento de la Universidad de Chicago muestra que, sorprendentemente, a medida que envejecemos, la percepción del bienestar tiende a mejorar. Contrario a lo que se suele pensar, muchas personas mayores reportan niveles de satisfacción y felicidad más altos que en etapas anteriores de la vida. Esta paradoja del bienestar sugiere que los adultos mayores suelen adaptarse mejor emocionalmente a los desafíos de la vida, posiblemente debido a una mayor aceptación y una visión optimista que desarrollan con los años. Si no lo sabías, pues ya lo sabes.
Estamos de vuelta en Caja Verde con Héctor Romero del Centro Vivir Más. Él es gerontólogo y estamos hablando justamente de su centro. Pero antes de irnos a la pausa, te comentaba de que como somos seres biopsicosociales, ¿verdad? El entorno también nos impacta de una manera muy directa en cómo nos sentimos. Pero ese adulto mayor que está experimentando esa discriminación por edad, ese edadismo, que está experimentando quizás ese alejamiento de su familia, que lo está poniendo en un rincón, de que en el trabajo pues ya cumplió su ciclo, de que no se siente productivo, ¿cómo lo vive? Bueno, lo vive de una manera diferente, dependiendo exclusivamente si ese adulto mayor hizo lo que nosotros llamamos una preparación para la jubilación y la vejez. Es decir, para todas las etapas de la vida, el Estado, las instituciones como la familia, como las escuelas, como las universidades, tienen escenario para prepararnos para los retos de la próxima etapa. Es decir, cuando somos niños, niñas, en la casa nos educan, ¿verdad?, de que no podemos decir malas palabras, de que debemos respetar a los mayores, de que debemos de saludar y decir los buenos días. Es decir, ¿nos preparan para qué? Para que cuando lleguemos a la escuela, entonces ya tengamos esos modales, enfrentar los retos de la escuela. Y así sucesivamente al ser humano, al ciudadano y a la ciudadana de nuestro país, del mundo, se le prepara para enfrentar los retos de cada etapa, de la siguiente etapa. Es la única etapa en la cual el ser humano no es preparado para enfrentar los retos de esa etapa, es para enfrentar los retos de cuando sea adulto mayor. La gente piensa que nunca va a llegar. La gente piensa por un lado que nunca va a llegar, pero hay una contradicción. Nadie quiere morirse joven. Porque nadie quiere morirse joven, todo el mundo quiere. Entonces, como nadie piensa que va a llegar, ¿verdad? Y no hay políticas públicas, aun cuando en la ley está estipulado de que es un deber de las instituciones, de las empresas, preparar a las personas para ese proceso de cambio de la jubilación y de la vejez, eso no se cumple. Entonces, si no se cumple, ahí entra precisamente ese fenómeno en el cual socialmente hay una afección. ¿Por qué? Porque de repente, si estamos hablando de una persona que trabajaba en una institución y que inclusive dirigía un grupo de personas, ¿verdad? De 7 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, ¿verdad? Y de repente llega a su casa un día y no sale más. Ya no tiene a quién dirigir, ya no tiene a quién de una u otra manera transmitirle su conocimiento. Y no tiene motivo para salir tampoco. Y no tiene motivo también para salir. Entonces a nivel social eso lo afecta. A nivel psicológico, entonces entra en un proceso de depresión, ¿verdad? Y eso lo vemos incluso. La tasa, hay algunos países que la tasa de suicidio en adultos mayores es mucho más alta que en cualquier otra etapa de la vida. Eso demuestra precisamente ese cambio no trabajado, esa no preparación para esa etapa que es la etapa de la jubilación y de la vejez, ¿verdad? Y a nivel físico, ¿verdad?, tampoco se nos educa. Es decir, yo le pongo un ejemplo. Es seguro que a usted, desde que tenía 10 o 12 años, 11 años, ya su madre le empezó a hablar del proceso de menstruar, ¿verdad? Y le dijo que iba a pasar de esta manera, que esto iba a pasar, que iban a ser las consecuencias, ¿verdad? Y que por tanto había que tomar estas medidas, ¿verdad? Bueno, pues cuando se llega a la etapa de adulto mayor, a nadie se le dice cómo va a enfrentar los retos, en el caso, por ejemplo, de la mujer, que a nivel sexual va a disminuir muchas veces el líbido, o no necesariamente va a disminuirlo, sino que van a aparecer a nivel fisiológico reducciones a nivel de lo que es, por ejemplo, de la lubricación, y que por tanto va a doler más un proceso de intimidad, ¿verdad? Entonces no se le prepara. De que varía también la intimidad con la tercera edad. De que más que variar,
no esperar inclusive lo mismo que a los 20, Claro. ¿verdad? Que una dinámica Pero diferente. es una mecánica diferente. Y en el caso de nosotros los hombres todavía mucho peor. Porque en el caso de nosotros los hombres, que somos socializados, desconectados totalmente de la parte emocional, que las mujeres tienen la ventaja de sí conectar, entonces sexualmente a nosotros nos forman, como yo digo, a partir de 3 elementos: erección, penetración y eyaculación. Y entonces, llegada a cierta edad en la cual ya esos vasos sanguíneos, que esos vasos cavernosos del pene no son llenados de Claro, sangre, porque como son de con forma la automática como el misma cuerpo, fortaleza, ¿verdad?, que antes, porque ya el organismo no responde de la misma manera, entonces vienen los niveles de frustración, ¿verdad?, de ese hombre, vienen los niveles de ansiedad, vienen entonces la depresión. Entonces, como vemos, a nivel biopsicosocial no se prepara al ser humano, no se prepara al ciudadano y a la ciudadana para enfrentar los retos de la vejez. Y por eso entonces vemos adultos mayores tristes, adultos mayores que se sienten no ser parte de la sociedad, que no buscan espacio para socializar, que es otro de los elementos fundamentales. El ser humano es un ser social por naturaleza, pero cuando sea adulto mayor, a los jóvenes y a ellos mismos se les ha vendido la idea de que ya no deben de socializar y que no es posible y que lo que le corresponde es la soledad o a veces ir a la iglesia un mal domingo, ¿verdad? pero para eso, vivir más, pues se ha tomado ahí el propósito de poder orientar a las familias y de poder también orientar a los adultos mayores de que esa etapa de la vida, la tercera llamada, sí se puede vivir en bienestar, sí se puede vivir en felicidad y sí se puede vivir acompañados también con gente que está alineado con tus propósitos, con tus valores y disfrutar también a tu familia. Cuéntame un poquito de eso. Así mismo es. De hecho, en nuestro caso, nosotros hemos desarrollado un modelo, ¿verdad?, de preparación para la jubilación. Es decir, eso que decía anteriormente, que no existe, en nuestro caso nosotros hemos preparado todo un modelo en el cual la persona se va preparando antes de jubilarse, ¿verdad? Y le brindamos un conjunto de herramientas, tanto a nivel cognitivo como a nivel de socialización, que le permiten a esa persona adentrarse de manera correcta a esa etapa de la vida y empezar a tener unas rutinas incluso antes de jubilarse, ¿verdad?, de retomar amistades, de participar en clubes, ya sea en clubes de amigos que jueguen dominó, ya sea en clubes de amigas que jueguen bingo, ya sea en clubes de amigos que salgan a bailar, ya sea en clubes de amigos que salgan incluso a hacer turismo. Sí, veo es decir, mucho eso, me encanta. eso son de las cosas que se han podido estar logrando en nuestra sociedad, porque al final de cuentas yo soy de los que creo que la etapa de adulto mayor es la mejor etapa de la vida. Si está bien concebida, si uno se prepara para ella. ¿Por qué? Porque es la etapa en la cual ya no existen los prejuicios, no existen ni preocupan, todos, ¿verdad? Ya en esa etapa la preocupación por ser tampoco se derribó. Se derribó. Es decir, ya después de los 65, los 70 años, ya usted no quiere ni se preocupa por ser millonario, por ya ser yo soy esto, lo que soy. ya yo soy lo que soy y disfruto por tanto de lo que yo soy. Pero ya a esa edad no hay un conjunto de cargas sociales y de cargas familiares, además, que hay en otras edades, como en la edad de los 30, a los 40, ¿verdad? Sí, ya los hijos y las hijas están grandes, se han ido, ¿verdad? Por tanto, si me preparé para esa etapa, una etapa entonces en la cual yo puedo disfrutar incluso de esas cosas que yo no disfruté o que la vida no me permitió disfrutar en otra etapa. Ejemplo, yo quise ser actriz, ¿verdad? En el caso mío, yo quise ser actor, ¿verdad? Yo pero todo lo quiero. ¿verdad? Usted puede, usted está jovencita, ¿verdad? Pero imaginemos una persona de 65 años. Yo conozco incluso un caso así.
una señora de 65 años, ¿verdad?, que se jubiló y uno de sus sueños fue ser actriz, ¿verdad? Y ella ahora lo que ha hecho es que ha empezado a hacer teatro. Genial. Es decir, su hobby ahora es hacer teatro. De hecho, ya yo he ido a pagar por Para verla. Es decir, ella está cumpliendo ese sueño que tuvo desde niña o desde adolescente, ahora en la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay una preparación, porque hay una visión diferente sobre esa etapa de la vida. Y en el caso de Vivir Más, bueno, pues qué decirle, es el espacio ideal para que aquellos adultos mayores que necesiten estar en un espacio de manera permanente, vivir, ¿verdad?, con seres humanos iguales que ellos, con sus mismas características, ¿verdad?, cuidado y atendido de manera personalizada, permanente, ¿verdad?, con cariño y amor de un equipo de profesionales. Héctor, y ahí poniendo especial hincapié a que no es como un lugar de estancia como nos han vendido en las películas, que están ahí sentados en una mecedora y que ahí no se hace más nada. Yo sé que en Vivir Más se hace ejercicio, se juega, o sea, hay muchas cosas. Tienen un vivero también. Tenemos un huerto terapéutico, tenemos una piscina para que hagan actividad física y en las imágenes del programa la van a ver, es decir, tenemos una terapeuta ocupacional, tenemos un terapeuta físico, tenemos un psicogeriatra, tenemos además en Vivir Más una médico especialista precisamente en adultos mayores, una geriatra que le da de manera preventiva seguimiento. Y en Vivir Más tenemos como lema de que el amor todo lo puede. Es decir, aun cuando ese adulto mayor tenga una condición especial de demencia, por ejemplo, si con amor usted lo trata y le busca la vuelta, pues ese adulto mayor va a responder de manera satisfactoria, ¿verdad?, a esa necesidad y a ese compartir y a ese estar en un espacio con dignidad. Héctor, de verdad que súper agradecida de tu visita. Me encanta esa visión que les das a todos de que la tercera edad es una maravillosa edad y hay que prepararse para ella y cuando se llegue a ella, vivirla también en plenitud. Así mismo es. Invita a todos a que sigan a través de las redes sociales. Invitarlo a que nos sigan a través de nuestro Instagram, Vivir Más Gerontológico, o llamarnos a nuestro teléfono 809-684-4444 y además informarle que Vivir Más ahora tiene también un nuevo servicio, que es el servicio de enfermería y cuidado a domicilio, hospitalario y de acompañamiento, ya sea cita médica, ya sea supermercado, es decir, a cualquier necesidad que pueda tener un adulto mayor que se vea, valga la redundancia, en la necesidad de ser acompañado. Pues Vivir Más tiene un equipo de profesionales bien capacitados para brindarle este servicio. Una colaboración en 360 para nuestros adultos mayores. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias a usted por la invitación, nuevamente a su programa. Y a ustedes gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaVRD, en la mía personal en @LizbethMontaz. Hasta la próxima.